vamos a silenciar a su micrófono para que me puedan escuchar. Ya saben, ¿no? Cuando deseen hacer alguna pregunta, por favor, enciendan su micrófono sin ningún problema y me la hacen. ¿Listo? Igual ahora tenemos tiempo para que resolvamos preguntas al Disculpe, final. Dígame. disculpe doctor, muchos de mis compañeros me han escrito por favor y me han pedido que usted grabe la clase, pero que les diga a Sí. todos nosotros que no, nadie más grabe y no interrumpan la grabación, porque la anterior vez varios interrumpieron y se cortó. Ya, no se preocupe. En este momento voy a iniciar la clase, iniciar la grabación. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a iniciar la grabación, señores. Listo. Ya debe estar grabando. Así es que vamos a empezar. Bueno, eh, vamos a trabajar, señores, con el tema, el primer tema de nuestra clase, que es ADN como material genético y su replicación. ¿Listo? De repente por ahí ya han visto ustedes la grabación de las clases del doctor César Bernabé, creo que se han colado por allí. Bueno, vamos a tratar de que nuestras clases estén cerradas para que solamente manejemos la información los de nuestra sección. ¿Listo? Voy a abrir la clase entonces, chicos, de ADN como material genético y su replicación. ¿Listo? Y voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan empezar a revisar las presentaciones. ¿Listo? Bien. Vamos a esperar que cargue un ratito. Por favor, si es que no se observa donde dice clase 1 ADN como material genético y su replicación, avísenme para poder resolverlo. Se observa, ¿verdad? Sí, doctor, sí se observa. Pero hay un cuadro plomo, ¿sí? Ya, perfecto. Bueno, vamos a esperar un ratito porque se debe actualizar eso, debe de cargar. Mientras tanto, por favor, recuerden que desde hoy empieza lo que es los trabajos que estamos dejándoles en el aula virtual. Entonces, allí van a encontrar las indicaciones del primer trabajo que yo coloqué la semana pasada. Y se acuerdan que habíamos indicado que lo íbamos a correr todo eh, para iniciar esta semana. Entonces, desde hoy día lo podrían entregar hasta, me parece, creo que es el día jueves, que es el día máximo de entrega. ¿Ya? Bien, todavía creo que no se observa, no sé qué está pasando. Por favor, marquen su asistencia las personas que recién han entrado o que aún no lo han hecho. Tienen hasta las 13 horas con 5. Bien, voy a mejor abrirlo por el PowerPoint normal, porque parece que no está cargando en el aula virtual, ¿ya? Espérenme un ratito, voy a conectar la USB. Somos parte de nosotros y queremos responder como el resto de la historia por nosotros, con la fuerza que recibimos. Y vamos a hacerlo con la ayuda de la tecnología, de la ciencia que es necesaria implementar con la ayuda de todos ustedes. Logramos como objetivo de principio
Listo, creo que ya se observa, ¿verdad? Sí, ya deben estar observando. Bueno. Bien, señores, entonces vamos a trabajar la primera clase ADN como material genético y su replicación. ¿Correcto? Bueno, primero, chicos, vamos a hablar un poco de historia acerca de esta molécula que es muy importante para nosotros en el desarrollo de nuestro curso y obviamente en el desarrollo de nuestras vidas profesionales. ¿Correcto? Les había mencionado que si es que no conocemos el ADN, no conocemos cómo diagnosticarlo, cómo identificarlo, cómo reconocerlo, estaríamos estudiando prácticamente el 50% solamente de la medicina humana. El otro 50% quedaría totalmente por descubrir, ¿correcto? Bueno, miren chicos, son historias muy importantes y muy bonitas las que suceden con el ADN. En los años de 1950 aproximadamente, se estaba solamente trabajando, identificando ciertas enzimas, las cuales tenían actividades que todavía aún no eran muy entendibles, ¿no? Los científicos en Inglaterra, en los Estados Unidos, pues trataban de trabajar mucho con las enzimas. Ustedes las han visto en bioquímica. Pero algunas personas, algunos investigadores decían, bueno, ¿y qué produce una enzima? Porque recordemos que una enzima es una proteína. Entonces, ¿quién produce esta enzima? ¿No? Entonces empezaron a haber postulados y a hacer estudios y decían, bueno, hay una molécula que la llamamos ácido desoxirribonucleico, la cual es probable que esté produciendo estas enzimas, ¿no? Que juegan un papel muy importante. Bueno, ¿y dónde se producen? Se produce en el citoplasma de la célula, en la mitocondria, en el núcleo de la célula. No sabían nada todavía. Y tampoco se sabía cómo era esa estructura, ¿no? Qué tipo, si es que era una cadena, dos cadenas, si es que era un cuadrado. No sabían la forma ni no sabían de qué estaba compuesto el DNA o ADN, ¿no? Entonces, estas dos primeras personas, esta primera persona, Linus Pauling, logra hacer los primeros estudios de la estructura del ADN. Y él solamente se quedó pues con la estructura llamada alfa hélice, ¿no? Le faltaban ciertas estructuras para que quede compacta totalmente su composición, ¿no? Entonces, él fue la persona que dio inicio a saber cómo era la estructura del DNA. Bueno, en ese entonces, obviamente, si es que habían 100 científicos en todo el mundo, pues 97 eran hombres y 3 eran mujeres. Y obviamente que aquellas mujeres de ese entonces que hacían ciencia, pues los resultados que querían publicar en revistas, los propios varones que eran los jurados de estas revistas, pues ni siquiera les prestaban atención porque obviamente todavía decían, pues no, la mujer debería estar en la casa, ¿no? El gran error que hasta hoy en día pues se habla, ¿no? Pero bueno, una de estas señoritas, sí, digo señoritas porque nunca se casó, es esta mujer llamada Rosalind Franklin. No sé si alguna vez la hayan escuchado ustedes hablar de este nombre en el colegio o en algunos estudios que hayan hecho aquí en la universidad, pero Rosalind Franklin era una química la cual trabajaba con rayos X, era su especialidad la difracción de rayos X. Entonces, esta señorita estaba metida siempre en el laboratorio y lo que hacía era al DNA, una vez aislado, le empezaba a tomar fotos con rayos X, ¿no? Y tenía un sinfín de fotos. ¿Listo? Esta señorita tomó una foto, como muchas de las tantas que lo hizo, y obviamente esa foto fue muy importante para iniciar el descubrimiento de la estructura del DNA. En un momento más les voy a explicar de esa foto. ¿Listo? Bueno, entonces Rosalind Franklin también está dentro de las personas que contribuyeron a la ciencia y el descubrimiento de la estructura del DNA. ¿Listo? Luego está este señor Maurice Wilkins. Maurice Wilkins es la tercera persona más importante en lo que es el descubrimiento de la estructura del DNA, porque él logró plantear un modelo
muy parecido al original. Sí, le faltaron también ajustar ciertas moléculas químicas para dar en el clavo, como se dice, pero él contribuyó bastante. Tuvo mucha conversación con dos personas importantes para la estructura del DNA, el señor James Watson y Francis Crick. ¿Sí? No sé si hayan escuchado también hablar de ellos. James Watson era un americano, bueno, era una persona que vivía en Estados Unidos y que desde muy pequeño pues tenía gran inclinación por la ciencia, y este señor se fue a estudiar, era biólogo, y se fue a estudiar a Inglaterra. ¿Sí? Ese señor conoce en Inglaterra a una persona mucho más mayor que él, ¿sí? Watson tenía en ese entonces 20, 22 años, y Francis Crick ya tenía aproximadamente 30 años. Entonces, estas dos personas se conocen en el laboratorio, les asignaron un trabajo de investigación, pero en una conversación, había un bar al lado del laboratorio donde ellos estaban trabajando, bueno, de la universidad donde ellos trabajaban, y cuando fueron a tomar unas copas, empezaron a hablar acerca del ADN, ¿no? Y dijeron, ¿por qué no trabajamos en la estructura del ADN ya que nadie la está haciendo? Francis Crick era un químico, Watson un biólogo, y empezaron a plantear modelos de la estructura del DNA. Bueno, ellos fueron los que iniciaron el camino para dilucidar la estructura del ADN. Y justamente esta es la foto que les mencionaba. ¿Listo? Rosalind Franklin toma una foto a la cual le llaman la fotografía 51. No porque tenía ese orden en la toma de sus fotos. No sé si alguna vez ustedes han visto algunas películas que están relacionadas con la zona 51, que está en Estados Unidos, ¿no? Es una zona de un campo muy importante, creo que es de la CIA, bueno, no recuerdo bien, que esconde muchos enigmas del mundo, ¿no? Como por ejemplo se dice que allí esconden a extraterrestres, ¿no? Bueno, se llama Área 51. En honor a esa área, pues le colocan a esta foto la fotografía 51. ¿Por qué? Porque escondía muchos enigmas que nadie se daba cuenta, ni siquiera Rosalind Franklin, que era la que había tomado estas fotos. Y si ustedes observan aquí en la pantalla donde estoy haciendo o moviendo el cursor, pues esta es la fotografía tomada con rayos X del ADN, ¿no? Vista observada de una vista aérea, ¿no? Y miren, se observaban allí dos cadenas de ADN, ¿no? Una que están como en una cruz o una X, ¿no? Bueno, Rosalind no sabía que tenía esa foto, pero Rosalind Franklin conversaba mucho con este señor, con el señor Linus Pauling, ¿no? Es más, compartían mucha información. Y Maurice Wilkins les comenta a James Watson y Francis Crick que ellos tenían fotos muy importantes de la estructura del DNA. Bueno, en ese entonces, Watson y Crick empezaron a graficar diferentes estructuras como esta, ¿no? Aquí en esta fotografía, este flaquito, ¿sí? No es un tuberculoso, es una persona, es James Watson. Ustedes pueden observar que es muy flaquito, era un niño cuando empezó a trabajar en investigación. Y Watson le dice a Crick, ¿sabes qué? Visitemos a Rosalind Franklin y veamos qué material tiene. La visitaron y ellos observaron la fotografía 51. Y como Rosalind no decía nada, ellos se quedaron callados, ¿no? Resulta que ya en el año 53, en junio, James Watson y Francis Crick tenían la estructura del DNA, ¿no? Después de mucho trabajo, encajaron perfectos todos los componentes del ADN. Y obviamente era una gran noticia. Claro que nadie sabía, solamente lo sabía Maurice Wilkins, el amigo de ellos dos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, debemos esto publicarlo en un simposio, ¿verdad? Entonces ellos tenían que viajar a un simposio en Estados Unidos porque todos estaban en Inglaterra, y el señor Linus Pauling también iba a viajar con resultados del ADN, porque él también había descubierto algo parecido a lo que ellos tenían. Pero algo pasó con el vuelo. Nunca pudo salir su vuelo de
el señor Linus Pauling, ¿no? Algunos dicen que el Estado inglés no lo dejó salir de ese país con destino a Estados Unidos. Es por eso que nunca llegó a la exposición y solamente James Watson y Francis Crick expusieron ese día la estructura del DNA en el año de 1953, ¿no? Obviamente que enviaron su paper. Bueno, antes de indicarles eso, aquí en esta diapositiva es una carta que escribe Francis Crick a su hijo, ¿no? Porque su hijo estaba enterado, era un niño de 12 años que iba al colegio, y él estaba enterado de todo lo que hacía su padre. Y Crick le escribe esta carta indicándole lo que había descubierto, ¿no? Es más, hace un bosquejo de la estructura del DNA, ¿no? Se dice que el hijo de Crick, ya cuando es mayor, subasta estas fotografías, estas cartas, en $5 millones, de los cuales $3 millones fueron al asilo donde pasó los últimos días Francis Crick, y los otros 2 millones, obviamente, pues me imagino que fueron para él, ¿no? Este es el paper, chicos, en donde se describe la estructura del DNA, una revista muy conocida por nosotros, Nature, y en una página y media, Watson y Crick describen toda la estructura del ADN, ¿no? En el año 53, abril del 53, ¿no? Bueno, ya falta poco, 25 de abril, exactamente. Esto los llevó a que ellos ganen el premio Nobel en medicina por su descubrimiento de la estructura del DNA. Se tomaron ellos una foto, miren, aquí está su estructura metálica que mandaron a construirla en la universidad donde ellos trabajaban. Este es Watson, ¿sí? Muy joven, mirando lo que señalaba Francis Crick, ¿no? Esta es una foto muy importante también que trascendió mucho. Bueno, finalmente, chicos, si ustedes observan, perdón, esta es la estructura del DNA. No sé si la logran ver. ¿Sí? ¿La observan? Sí, doctor, sí se ve. Listo. Sí, doctor. Entonces, se dice que esta estructura, ¿sí?, presenta dos cadenas, ¿sí? Ustedes están viendo allí 2 cadenas, ¿correcto? Y estas cadenas están unidas, ¿correcto? Y esta estructura del DNA es plegable, ¿sí? Y hace estos movimientos, ¿correcto? Y como ustedes pueden observar, las uniones por las que se juntan estas 2 cadenas son simplemente lo que se les llama los nucleótidos, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poco mejor. Vamos a compartir otra vez la pantalla. ¿Listo? Bueno, aquí está la estructura del DNA. Esto les he mostrado a ustedes hace un momento, ¿correcto? Tenemos 2 hebras de ADN, ¿listo? 2 hebras, ¿correcto? Unidas por nucleótidos, ¿correcto? Son 4 nucleótidos los que rigen la unión específica de estas 2 cadenas: adenina, timina, guanina y citosina. ¿Listo? Adenina siempre está unida con timina, tiene mucha afinidad por la timina. Y la guanina siempre está frente a una citosina. Si ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, aquí tenemos adenina, está siempre con timina, ¿sí? Guanina siempre se junta con citosina. ¿Listo? Bien. Es muy importante que sepamos lo siguiente: el tamaño del ADN. El ADN, si ustedes lo logran extender, sí, totalmente, van a encontrar aproximadamente 3 por 10 a la 6 pares de bases. ¿Listo? Ese es el tamaño que tiene una estructura de DNA. Sí, aproximadamente unos 4 metros, ¿correcto? Entonces, 4 metros de ADN entra en sus células, imagínense. ¿Listo? Bueno, ¿qué es muy importante que ustedes conozcan, por favor? La longitud que hay entre las 2 cadenas de separación. ¿Listo? ¿Listo? Es 20 Armstrong
o 2 milímetros, ¿correcto? Lo que separa una cadena de la otra, ¿sí? Después vamos a encontrar una vuelta completa. ¿Cuánto mide? ¿Listo? ¿Qué significa la vuelta completa del DNA? Como les dije, el ADN gira, ¿listo? Nuestro ADN tiene la particularidad de girar. Entonces, una vuelta, ¿sí? No sé cómo ponerlo porque quiero que lo vean. Miren, desde aquí empieza, ¿sí? Una vuelta llega hasta aquí abajo, ¿listo? Si yo lo desenrollo, voy a tener toda una línea, ¿listo? Toda esa vuelta completa de este ADN que está enrollado, ¿sí? Tiene un tamaño, ¿correcto? Que ustedes lo van a ver en la diapositiva. Aquí, 34 Armstrong. Si ustedes lo extienden totalmente, aquí está, ¿ven? Todo esto es 34 Armstrong. Y dentro de esa longitud, ¿cuántas pares de bases hay? 10.5 pares de bases. ¿Listo? Bueno. El ADN presenta dos surcos, el surco menor y el surco mayor. ¿Listo? El surco mayor es el que donde se encuentra la parte más ancha del ADN. ¿Listo? Esa mide 22 Armstrong. Y el surco menor es la parte más delgadita. ¿Sí? Mide 12 Armstrong. ¿Listo? Esa es la descripción de esta molécula en números. ¿Listo? Entonces, es muy importante, por favor, que ustedes sepan cuánto mide una vuelta del DNA, cuánto mide el surco mayor, el surco menor, y cuánto equivale en pares de bases, ¿no? Porque si es que al doctor Bernabé, por ejemplo, se le ocurre hacer la primera fase del examen, a él le gusta preguntar esto. ¿Listo? Entonces, es mejor conocerlo, ¿ya? ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Chicos, ¿de qué está formado el DNA? ¿Correcto? El DNA está formado por un nucleótido, ¿listo? O está formado por nucleótidos. ¿A qué llamamos un nucleótido? Un nucleótido comprende una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. ¿Listo? Lo vamos a ver en otra clase, pero adenina y guanina forman o están en la familia de las purinas o púricas. Y citosina y timina se encuentran en la familia de las pirimidínicas. ¿Listo? Eso por su estructura química, más que todo. ¿Listo? Entonces, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, en este caso, si ustedes ven en el ejemplo, es adenina, ¿sí? Más un grupo fosfato, perdón, un azúcar, una desoxirribosa, ¿listo? Aquí está la desoxirribosa. Y para completar el nucleótido, un grupo fosfato. ¿Listo? Un grupo fosfato. Bien. Ustedes van a ver lo siguiente aquí. Voy a dejar de compartir para que puedan observar. No sé si observan esta estructura de aquí. Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Este palito morado, ¿sí? Es mi, perdón, estoy confundida. Aquí está. Listo, ahora sí. Este palito blanco es mi base nitrogenada. Imagínense, adenina. Esto que está aquí es mi desoxirribosa, o sea, el azúcar, ¿correcto? Y lo que tengo aquí, en este lado, es mi grupo fosfato. ¿Listo? Es el grupo fosfato. ¿Sí? Así está hecho, o de esto está hecho nuestro ADN, ¿correcto? Muy bien. Entonces, chicos, ya saben, ¿no? ¿De qué está formado un nucleótido? Pregunta de examen, por favor. ¿Listo? ¿De qué está formado un nucleótido? Bien. Bueno, vamos aquí. Algo muy importante. Seguimos con las estructuras del DNA. Chicos, miren, tenemos una base nitrogenada,
adenina, por ejemplo, como les mencioné en el ejemplo con las estructuras que tengo aquí, ¿correcto? Cuando esta base nitrogenada, chicos, se une a una azúcar, a una desoxirribosa, se le llama o se le conoce como nucleósido. ¿Sí? Nucleósido, como está aquí arriba, nucleósido. ¿Correcto? Y para que este nucleósido se convierta en un nucleótido, lo que finalmente se va a unir y va a formar el DNA, pues tengo aquí que, o la presencia de un grupo fosfato. ¿Listo? Llamado todo este conjunto nucleótido, ¿verdad? Adenina aquí, el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato. ¿Sí? Entonces recuerden la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido. Otra pregunta de examen. Y como ustedes pueden ver, va aumentando el peso molecular de las moléculas. ¿Correcto? Bien. Bueno, no se olviden, márquenlo, grábenlo bien. Muy bien. Vamos entonces con la estructura de nuestro DNA. Les había indicado que la timina siempre se va a unir con una adenina. ¿Listo? Tiene mucha afinidad. Esta unión entre estos dos nucleótidos, ¿correcto? Se da por puentes de hidrógeno. ¿Listo? Miren, aquí están los puentes de hidrógeno. Y justamente la timina con la adenina se unen por dos puentes de hidrógeno. Allí están. ¿Correcto? En cambio, cuando ustedes ven una guanina frente a una citosina siempre, esa es una regla que debe cumplirse, así como digo, en la mañana desayuno, en a mediodía almuerzo y en la noche ceno, así tal cual es esto, guanina con citosina, nunca cambia eso, ¿correcto? Y esta está unida por tres puentes de hidrógeno, ¿correcto? Tres puentes de hidrógeno. Bien, entonces, miren, una cadena y la otra cadena. ¿Qué otra característica tienen? Que son antiparalelas, ¿listo? Estas dos cadenas son antiparalelas, ¿listo? Y complementarias, tienen complementariedad, ¿correcto? Bien, entonces vamos a nuevamente dejar de compartir para que observen, ¿listo? Finalmente, este es mi ADN, ¿sí? Miren, lo he desenrollado y está en su forma lineal, ¿correcto? Entonces tengo aquí mi azúcar, la desoxirribosa, tengo adenina aquí, esto que está en anaranjado es mi puente de hidrógeno, que lo está uniendo a la otra base nitrogenada, que sería timina, y aquí está su grupo, perdón, su azúcar desoxirribosa. ¿Listo? Y si ustedes observan aquí, no sé si se observe bien esta cosita ploma que está aquí, hace las veces del grupo fosfato. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí hay una secuencia. ¿Listo? Hay diferentes colores, plomo, blanco, negro, plomo. Entonces, es así como se va construyendo nuestro ADN. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Es una serie de nucleótidos que se van posicionando uno frente al otro. ¿Listo? Cuando hagamos la replicación vamos a ver cómo va a ir creciendo esta molécula de ADN. ¿Bien? Listo. Seguimos entonces, chicos, con la presentación. ¿Hasta allí está todo claro, por favor? ¿O hay alguna duda? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí, señorita. Doctor. Dígame. La piecita de color morado, Sí. ¿qué sería? Bueno, esa piecita de color morado son estos enlaces que hay entre la desoxirribosa y la otra desoxirribosa. Si usted está viendo aquí ahorita la pantalla, le estoy apuntando con morado la desoxirribosa, el azúcar, que está unida a otra desoxirribosa. Y aquí está el grupo fosfato. Entonces, esos enlaces, ¿sí? Esos enlaces sería esta estructura moradita que le he enseñado, ¿no? ¿Listo? Eso va a permitir que el grupo fosfato una a una desoxirribosa y a otra desoxirribosa. ¿Listo? Gracias. Bien. De nada. Bueno, entonces, chicos,
En el año 53, recuerden, Watson y Crick descifraron esta estructura que les he mostrado ahorita, ¿sí? Tal cual ellos la hicieron, y se dio a conocer luego, o se empezó a hablar mucho de lo que es el genoma humano, ¿sí? En el año 2000 se logra dilucidar toda la secuencia genética del genoma humano. ¿Pero qué es el genoma? Es ADN, ¿listo? Así tal cual. Es el contenido total de ADN que está en una célula. Es los 3 por 10 a la 6 pares de bases que les dije. Toda esa cantidad de ADN es nuestro genoma. El genoma contiene toda nuestra información genética, ¿sí? Como les había indicado en la clase inaugural. Bien. Bueno, obviamente dice que este se diferencia por su tamaño, su forma y su complejidad, ¿sí? Imagínense el genoma de Drosophila melanogaster, ¿sí? Una mosquita, es mucho más pequeño que el genoma de un ratón o de una rata, ¿correcto? Y obviamente menos complejo que esos genomas, ¿sí? El genoma de un chimpancé es muy parecido al nuestro, difiere en pocos nucleótidos, ¿correcto? Bien, bueno, a eso se refiere con difieren en su tamaño, su forma y su complejidad, ¿listo? Bueno, dice los genomas procariotas son moléculas de ADN circular y son más pequeños que los genomas eucariotas. Genoma de un procariota. ¿Alguien conoce un procariota? Ejemplo de un procariota. Una bacteria, ¿listo? Una bacteria. Entonces, los genomas de los procariotas o de las bacterias normalmente son circulares, no son lineales como los que les he enseñado yo en esta estructura que tengo a mi lado, ¿no? Ellos son circulares, ¿correcto? Y son mucho más pequeñitos, obviamente, que el genoma eucariota, ¿correcto? Y el genoma eucariota, obviamente de un organismo mucho más complejo, hablamos animales y también del hombre, ¿sí? Es lineal, ¿sí? Ustedes lo han visto, es lineal. Si yo lo desenrollo, voy a encontrar esa última forma que les he mencionado, ¿no? En su forma lineal, ¿correcto? Y se encuentra formando dos tipos, el genoma nuclear, ¿correcto? Y el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial solamente nos lo hereda nuestra mamá, ¿listo? La mamá, cuando hay la recombinación homóloga de el 50% de información genética de papá y el 50% de información genética de mamá, y se produce esa recombinación homóloga, ¿correcto? La mamá aporta el genoma mitocondrial, ¿correcto? El genoma mitocondrial. Bueno, aquí ustedes van a tener las diferencias entre un genoma y el otro, sus tamaños, algunas características importantes que las voy a pasar, que solamente va a quedar para ustedes para que lo conozcan. ¿Listo? Conozcan las diferencias. Bien. Listo. Aquí estamos observando dos gráficos que representan el genoma nuclear y a la derecha de ustedes el genoma mitocondrial. ¿Correcto? Aquí se observan las diferentes estructuras que tiene un genoma, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Solamente aquí quería mencionarles que obviamente el genoma nuclear es mucho más grande que el genoma mitocondrial, ¿sí? Que es muy pequeñito. ¿Bien? Bueno, aquí ustedes en esta diapositiva están observando los genomas de 4 especies. ¿Listo? Siempre se representa el genoma o un fragmento de ADN en una línea, como está aquí, ¿no? Aquí están viendo ustedes 1, 2, 3, 4 líneas horizontales, ¿correcto? La primera, como ustedes pueden ver, dice que corresponde a la bacteria, o a la que yo siempre le digo la vedette de la biología molecular y la microbiología, que es la Escherichia coli, ¿no? Para todo la utilizamos a la E. coli, ¿correcto? Por eso le digo yo la vedette, porque en todo sitio está. ¿Listo? Esta E. coli, como ustedes pueden observar, en verde tiene aquí sus genes. ¿Listo? En verde son los genes.
¿correcto? Y aquí tiene un gen específico que le llaman el gen de la RNA polimerasa, ya vamos a saber para qué sirve, ¿correcto? Bien, estos genes se les llama también exones, ¿listo? Los exones, señores, son secuencias que tienen información genética, ¿correcto? Profesor, ¿dónde encuentro que yo voy a sufrir de diabetes tipo 1? Ah, en tus exones, porque es una herencia familiar. ¿Listo? Profesor, ¿dónde yo sé que voy a sufrir cáncer colorectal metastásico hereditario? Ah, en estos fragmentos de ADN. Cada de estos fragmentos son genes que codifican para proteínas y que codifican una señal genética. Profesor, ¿dónde encuentro el color de mis ojos azules? Ah, también en uno de estos es probable, ¿no? En los exones, donde está la información genética. ¿Listo? Muy bien. Si ustedes observan el siguiente, tenemos una levadura, ¿sí? Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Bien. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, una levadura, ¿sí? Con lo que se hace el pan, por ejemplo, presenta 31 genes, 31 exones con información genética. E. coli tiene 57. Entonces, es un genoma mucho más grande. O bueno, grande, ¿no? No mucho más. Más abajito está esta señorita que les decía, la mosquita, la Drosophila melanogaster, ¿sí? Que solamente, miren, solamente tiene 9 exones, ¿no? Es un ser no tan complejo, ¿correcto? Y miren, tiene más intrones. Si ustedes observan en la leyenda, estas cositas azules o moradas son intrones. ¿Qué es un intrón, profesor? Un intrón son secuencias genéticas que no codifican información, no producen proteínas, no producen señales genéticas, ¿correcto? Bien, entonces finalmente los intrones no nos dan ninguna información de relevancia genética, ¿correcto? Doctor, Profesor, ¿qué hay más? ¿Exones o intrones? Bueno, les tengo que decir que hay más intrones, ¿listo? Hay más intrones que exones. Tenemos, esos intrones se le llama basura de ADN, ¿sí? Son genes basura, no codifican proteínas, no nos da nada, ¿listo? Y bueno, más abajito tenemos el ser humano. Bueno, aquí solamente le he colocado 2 genes, no quiere decir que tenga los 2 genes allí, solamente lo está mostrando los 2 genes, ¿sí? Dígame, señorita. Creo que hay una pregunta. ¿Sigo? Muy bien. Entonces, aquí está el genoma del ser humano, ¿sí? ¿Correcto? Que tiene bastantes intrones y exones, ¿listo? Ustedes van a ver aquí morado, por allí, tiene bastantes intrones, pero también tiene bastantes exones, que no están totalmente expuestos allí, ¿listo? Bueno, ya vamos a ver exactamente el genoma humano y allí vamos a revisar con mucho más detalle, ¿listo? Bueno, ahí están las diferencias, ¿no? Habíamos hablado del tamaño, la estructura, la complejidad de los genomas. Bueno, ahí están, ¿correcto? Aquí tienen otras características muy importantes del genoma humano, ¿listo? Vamos a ver más abajo cada una de estas características, ¿listo? Solamente es información para que ustedes tengan, para que yo pueda seguir avanzando en lo que es la clase. Bien, chicos, esta última diapositiva de lo que es el ADN como material genético es muy importante para nosotros, ¿listo? En ella vamos a observar la estructura de un gen, ¿listo? Cómo están formados nuestros genes y cómo forman el genoma, ¿listo? Miren, chicos, presten por favor atención a esto, ¿sí? Fíjense solamente en esta primera línea, en esta primera gráfica donde dice DNA, ¿listo? Toda esta que estoy apuntando con el cursor. Bueno, nuestro ADN presenta las siguientes, nuestro gen presenta las siguientes características. Una secuencia llamada enhancer o silenciador. ¿Listo? Luego viene una zona llamada promotor. ¿Listo? Promotor. Bien. Luego sigue una zona llamada 5' UTR. ¿Listo? Ahorita voy a describir cada una de ellas.
5' UTR. Luego de esta zona llamada 5' UTR, viene la zona ORF, ¿sí? O la zona de lectura. ¿Listo? En esta zona de lectura, la ORF, se encuentran ubicados los exones en rojo, como los intrones en blanco o plomo, como lo estén viendo en la pantalla. ¿Listo? La zona de lectura. ¿Listo? Es muy importante. Bien. En esta zona de lectura, o esta zona de lectura, se inicia con una zona llamada zona de inicio o codón de inicio, o también conocida como el Start Codon. ¿Listo? Y obviamente si es que hay una zona de inicio, debe haber una zona de fin. La zona de lectura final o Stop Codon o codón final. ¿Listo? Bueno, después del ORF, ¿qué encuentro? Debo encontrar una zona regulatoria o secuencia regulatoria, ¿sí? Que presenta también, antes de eso, esta zona de aquí, miren, esta zona de aquí es muy parecida a la que está aquí. Entonces, si es que esta zona se llama 5' UTR, esta se llama 3' UTR, ¿sí? 3' UTR. Bien, luego de la zona 3' UTR, donde se cierra el ORF, encontramos la zona llamada enhancer. ¿Listo? Enhancer. ¿Sí? Recuerden, tenemos enhancer en dos sitios, al inicio y al final. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la estructura, chicos, de un gen. ¿Sí? Las gráficas de abajo corresponden a los siguientes temas que vamos a ver: transcripción y traducción, para finalmente producir una proteína. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la siguiente clase, que es transcripción y traducción. ¿Listo? Por ahora quiero que conozcan esta zona. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Bueno, el enhancer o silenciador que se encuentra en la secuencia regulatoria, ¿sí? Esta zona ayuda a que se unan allí potenciadores, ¿sí? Potenciadores químicos para que se lleve a cabo la replicación del DNA. ¿Listo? Bien. Luego seguimos con un promotor, ¿correcto? El promotor es la zona donde se va a dar el inicio a la replicación. ¿Listo? Esta zona llamada 5' UTR es la zona no traducida. ¿Listo? La zona no traducida. Entonces, toda esta secuencia de nucleótidos que hay aquí adentro es información no traducida. ¿Listo? No tiene información basura. Y luego de esta región no traducida, encontramos el Start Codon. ¿Listo? Que está conformada por un codón. Un codón presenta 3 nucleótidos. ¿Sí? 3 nucleótidos. Bien. Luego tenemos la zona ORF. La zona ORF es aquella zona donde encontramos, como les dije, exones e intrones, ¿sí? Entonces se podría decir que encontramos regiones con lectura genética y regiones que no tienen lectura genética. ¿Listo? Viene el stop codon, también que presenta 3 nucleótidos, y los vamos a ver de qué constan cada uno de estos start y stop codon. Luego viene el 3' UTR, es la zona no traducida también, pero de la zona final del gen. Y al último, el silenciador o enhancer también, que es un acelerador de la replicación, pues, ¿no? Como les decía. Bien, entonces, esa es la estructura del gen. Todos los genes deben tener esa estructura, ¿correcto? Muy bien, vamos al segundo tema, o al tema que sigue, que es la replicación del DNA. Bien, replicación del DNA. Bien, para lo que es la replicación del DNA, chicos, es muy importante conocer que una vez que se supo la estructura del ADN, ¿sí? Pues se decía, bueno, ya sabemos que el ADN tiene todas las características que se han mencionado,
presentan dos cadenas. Estas cadenas son antiparalelas, ¿no? Faltaba una característica muy importante que sepan ustedes y que se las voy a mencionar aquí. ¿Listo? Esa es la cadena lineal del DNA, ¿verdad? Bueno, miren, una cadena y otra cadena, ¿correcto? Son antiparalelas. ¿Por qué? La primera cadena, que está aquí, va de la región 5', aquí está 5', a la región 3'. ¿Listo? Y la otra cadena, que es antiparalela, o sea, es como que si estuviera al revés, va de la región 5', aquí abajo, a la 3'. ¿Listo? Entonces, aquí arriba 5', 3'. Y acá 5', 3'. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama, es una cadena antiparalela. ¿Listo? Antiparalela. Bueno, por eso hay un dicho que les mencionaba. Bueno, ahora les voy a indicar, cuando hagamos la replicación, ese dicho, y ustedes me van a responder. Quien me responda va a tener un punto más en el examen. ¿Listo? Bueno, hablemos de la replicación. Miren, para la replicación, señores, necesitamos dos cadenas. ¿Listo? Dos cadenas que corresponden al material genético, obviamente, del DNA. Estas dos cadenas que componen el DNA, ¿sí?, se llaman cadenas originales. ¿Listo? O también le vamos a llamar cadenas madre. ¿Listo? Cadenas madre. Bien. Bueno, estas cadenas madre, cada una de estas hebras o cadenas debe dar lugar a una hija. Obviamente, ¿no? Si es mamá, tiene que dar lugar a un hijo o hija. Bueno, esta cadena mamá o madre la estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿correcto? Y la otra en este sitio. Miren, da lugar a una nueva hebra de ADN, ¿correcto?, llamada cadena hija. ¿Listo? ¿Por qué se ha originado de esta, que es la cadena madre? ¿Qué característica tiene esta cadena hija? Es complementaria a la cadena madre. ¿Listo? O sea, las uniones que hay aquí entre ellas, recuerden que entre estos hay nucleótidos, recuerden, ¿sí? Son complementarios. ¿Listo? Son complementarios. Bien, son complementarios entre sí. Entonces, miren, ¿a qué se llama replicación del DNA? La replicación del DNA se llama aquella característica del DNA por la cual una hebra de ADN da origen a otra cadena llamada hija, ¿sí? 100% idéntica a la madre, obviamente. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre la replicación del DNA, señores, vamos a encontrar, o se va a dar lugar a dos cadenas nuevas. ¿Listo? Obvio, ¿no? Porque tengo dos cadenas madre, entonces van a formar el molde para que se forme toda una molécula de ADN. Una, dos. ¿Listo? Esa es la replicación. Duplicar el material genético. ¿Listo? En pocas palabras. ¿Qué es replicar? Duplicar el material genético. ¿Listo? Bien. Entonces, chicos, se empezaron a ver postulados de acuerdo a lo que era la replicación del DNA. ¿Sí? La primera, o el primer postulado, se llamó replicación semiconservativa. ¿A qué llamamos replicación semiconservativa? A que este ADN madre, ¿sí?, da lugar a dos cadenas hijas y siempre la cadena madre, se va a conservar, ¿sí? Y va a dar lugar a la cadena hija. Por eso se llama semiconservativa, ¿sí? Se están conservando la mitad de una cadena y la mitad de otra cadena, ¿correcto? Para dar lugar a una nueva. Esta característica la presenta todo DNA eucariota, por ejemplo. O sea, nosotros hacemos una replicación semiconservativa. ¿Listo? No se olviden de eso, por favor. Nosotros los humanos y todos los eucariotas hacemos una replicación semiconservativa. ¿Listo? Aquí está el gráfico. Acuérdense. Bien. Luego tenemos otro tipo de postulado, la replicación conservativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esta? Tenemos una cadena madre, ¿sí? Y cuando se da la replicación, la cadena madre, una de las cadenas madre sirve para dar origen a una hija y la otra a otra cadena hija. Pero al final el producto se da de la siguiente manera. Siempre se conserva la cadena madre
y tenemos una cadena completamente nueva. ¿Listo? No hay una presencia de la cadena madre en la nueva cadena. ¿Listo? Por eso se llama conservativa. Se ha conservado la cadena mamá, ¿correcto? La cadena mamá. ¿Ya? Profe, ¿cómo hacemos para recordar? Bueno, semiconservativa. Levanten la mano todos aquellos que son todavía hijos de papá y de mamá. Yo estoy levantando la mano. ¿Quién más? Varios seguro, ¿no? Todos los que son todavía hijos de papá y mamá, ¿sí? Siempre nuestros papás quieren tenernos todavía a su lado. Allí está, la semiconservativa, ¿correcto? ¿Quiénes son totalmente independientes? Bueno, aquí estarán los conservativos, ¿no? Papá y mamá por un lado, e hijo está por otro lado. ¿Listo? Bueno, ahí está. Y luego hay una replicación dispersiva, ¿listo? En el cual se da origen la cadena madre, ¿sí? Da origen a la hija, pero por fragmentos, como fragmentación. Están dispersos los segmentos, ¿sí? Está compuesta cada cadena por la hebra inicial o madre y la hebra o el segmento de la cadena hija, ¿no? Como ustedes pueden ver allí, es una mezcla. Está dispersos ambas cadenas. ¿Listo? Estos son los tres postulados. ¿Cuál es el que nos interesa? La replicación semiconservativa, acuérdense. ¿Listo? Bueno, este señor Nesselson y Stahl son dos señores que trabajaron o que postularon la replicación semiconservativa. ¿Listo? Eso lo vamos a explicar mucho mejor cuando hagamos la parte experimental. ¿Listo? Voy a pasar esta diapositiva. Bien. Ya. Listo. Entonces, chicos, miren, aquí está nuestra cadena de ADN, ¿sí? La cadena mamá en azul, ¿sí? Y que ha dado origen cuando se replicó a la cadena hija en rojo. ¿Listo? Bien. Miren, este señor Arthur Comber es un científico muy importante. ¿Por qué? Cuando ya se indicó que había replicación semiconservativa, replicación conservativa, dispersiva, etc., todos los científicos decían, bueno, ahora que tenemos esos tres postulados, ¿correcto? Hay que ver quién se encarga de que se cree la nueva cadena hija, ¿sí? ¿Quién se encarga de que haga esto? ¿Quién gasta la energía? Hay una molécula que se encarga. ¿Qué es, no? ¿Es un lípido? ¿Es un azúcar? ¿Es una proteína? ¿Es una enzima? ¿Qué es lo que está ayudando a que se forme la nueva cadena? Entonces, indicaron que la que se encargaba de hacer esto era una enzima llamada la polimerasa. ¿Listo? La polimerasa. En bacterias, porque primero ellos empezaron los experimentos en bacterias, decían que las bacterias producían una enzima llamada polimerasa tipo 1, porque existen tres tipos de polimerasa. ¿Listo? La polimerasa tipo 1 la producen los procariotas. ¿Listo? Y es esta enzima que estaba presente en el núcleo de la célula, porque la replicación del ADN se da en la célula. Ojo, esa es otra pregunta de examen. La replicación se da en el núcleo de la célula. Se da gracias a que dentro del núcleo se encuentra la enzima polimerasa 1, o también llamada DNA polimerasa. ¿Correcto? Y esta enzima DNA polimerasa lo que hace es ir haciendo crecer la nueva cadena de ADN. ¿Listo? A partir de una cadena madre, como ya les dije. Bueno, entonces, ¿este señor dónde encaja? Este señor lo que hace es lo siguiente, ¿no? Hace una serie de experimentos y él dice, la DNA polimerasa 1 es la encargada de hacer la replicación en todos los seres vivos, ¿no? Mostró sus experimentos y los publicó, y en un simposio los expuso. La gente se paró, lo aplaudieron bastante a Arthur Comber, y obviamente Arthur Comber, pues famoso obviamente él, ¿no? Había descubierto la enzima que daba inicio a la replicación del ADN. Bueno,
hubieron algunos científicos que no creían mucho esto y pidieron el paper en el que había publicado él su trabajo y volvieron a hacer la investigación. Pero en este caso no usaron, por ejemplo, bacterias, utilizaron otros microorganismos u otros seres vivos. Imagínense, por ejemplo, una planta, ¿no? Quisieron hacer la replicación en las plantas. Y sintetizaron la enzima polimerasa 1 y cuando la colocaron allí no hacía replicación el ADN, ¿no? Entonces volvieron a trabajarlo y nunca hacía la replicación, no iniciaba la replicación la polimerasa tipo 1 que Arthur Comber ya había indicado que era la que daba inicio en todos los seres vivos. Entonces en un siguiente simposio, en una siguiente reunión científica, asiste Arthur Comber, ¿no? Y uno de los señores que había estado estudiando la reacción con otros microorganismos u otros seres vivos, se para y dice, disculpen, pero el señor Arthur Comber es un mentiroso. Nosotros hemos hecho estos experimentos y no hay replicación. ¿Listo? Entonces, Arthur Comber se para y le dice, pues, ¿cómo me puedes decir eso? ¿No? Yo soy ya toda una eminencia, entonces, por favor, revisa tus experimentos, Arthur Comber, vuélvelos a trabajar, no sé, pero no nos sale, ¿no? Te doy mis borradores, mira todo, no me sale. ¿No? Entonces Arthur Comber es ayudado por su hijo, que también era científico, y los dos, Arthur Comber hijo y Arthur Comber papá, se pusieron a trabajar para demostrar, pues, que lo que habían dicho era mentira y obviamente le estaba quedando mal. Pidió la información de qué microorganismo o con qué microorganismo estaban trabajando, era totalmente diferente a la E. coli que él había trabajado, él trabajó con la bacteria E. coli, y produjo, ¿no? Puso la enzima, polimerasa 1, y veía que no había replicación. Entonces se dio cuenta, es probable que este microorganismo no sintetice polimerasa tipo 1. Entonces fue al simposio y dijo, bueno, es verdad, el microorganismo con que ellos han probado no tiene polimerasa del tipo 1. Presenta otros tipos de enzima llamadas polimerasa 2 y polimerasa 3, que vivo, ¿no? Entonces agarra y dice, estos microorganismos con los que ha trabajado los otros señores producen otro tipo de enzimas que sí inician la replicación. Y eso era verdad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los seres superiores, eucariotas, trabajamos con la polimerasa tipo 3, ¿no? En nuestras células, en nuestros núcleos, está la polimerasa tipo 3. Y esa es la encargada de hacer la replicación. ¿Correcto? Entonces, es así como se fueron descubriendo diferentes tipos de enzimas llamadas polimerasa o DNA polimerasa. ¿Listo? Bueno, aquí están los elementos que necesitamos para iniciar la replicación del DNA. ¿Listo? Esto me gusta explicarlo en una pizarra. ¿Listo? Pero no la tengo a la mano. Entonces, voy a trabajar con mi estructura que tengo aquí. ¿Listo? Cadena mamá. ¿Correcto? Cadena mamá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? La cadena mamá, para dar inicio a la replicación, lo que tiene que hacer es abrirse. ¿Listo? Abrirse esta cadena. Bien. Pero antes de que se abra, vamos a reconocer a los componentes de la replicación. ¿Sí? Los componentes de la replicación son los siguientes. Tenemos, acuérdense, un nucleótido, ¿correcto? Estos nucleótidos se van a ir incorporando en nuestra nueva cadena de ADN, ¿correcto? Entonces, otro componente muy importante, aparte del nucleótido, ¿sí? Son las enzimas, ¿correcto? Las enzimas que participan en la replicación del DNA son las siguientes, ¿listo? La primera, ¿sí? Se llama helicasa, ¿ya? Helicasa. Bien, si ustedes observan ahorita, aquí, ¿sí? Van a ver esta que parece una cuña o un triángulo, ¿sí? Se llama helicasa. La primera enzima que participa en la replicación, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la helicasa? Voy a hacer que mi lapicero sea la helicasa. La helicasa lo que hace es romper los enlaces de hidrógeno. ¿Listo? Entonces pasa la helicasa
llega acá y rompe, lo quiebra. Y obviamente la cadena queda abierta. Se rompió el enlace de hidrógeno, el que unía a los nucleótidos, ¿correcto? Y obviamente la helicasa sigue su camino y sigue rompiendo el siguiente nucleótido. Perdón, el siguiente puente de hidrógeno. ¿Dónde estamos? Aquí. Perdón. ¿Sí? Me están mirando, ¿verdad? Ya, perfecto. Y sigue su camino la bendita helicasa y lo sigue abriendo. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que abre esta helicasa, que es la primera enzima que participa, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. ¿Sí? Si ustedes ven, allí está más o menos lo que yo he mostrado. ¿Sí? Ha ido rompiendo. Bueno, más arriba de la helicasa, ¿sí? Está la otra enzima llamada topoisomerasa, que está como un círculo. ¿Correcto? La topoisomerasa, chicos, ¿qué función cumple? La topoisomerasa hace que el ADN que está aquí, ¿sí? Imagínense que sigue el ADN unido todavía. Ese ADN está enrollado, ¿sí? Imagínense un ovillo, ¿listo? Esos ovillos que sus mamás, sus abuelitas tejen, la lana, los ovillos de lana, así está. Entonces, como está el ADN así totalmente envuelto, porque obviamente son 4 metros de ADN, entonces, para hacer la replicación se necesita que el DNA esté así en esta forma lineal. Y si es que yo tengo aquí toda esta maraña de ADN unido, necesito que ese ADN se desenrosque y quede en esta forma lineal. Entonces, para que se desenrosque todo esto, ¿sí? Y se quede en una forma lineal, la topoisomerasa es la encargada de ir desenroscando o desamarrando o desenvolviendo el ADN y que quede en su forma lineal, ¿sí? Entonces, esas dos enzimas son las que dan inicio a la replicación. Bien, una vez que la helicasa ha roto todo el ADN, ¿sí? Lo ha partido en 2 cadenas, obviamente, ¿correcto? Miren ya, aquí tengo la cadena mamá, ¿sí? Entonces, luego viene una enzima muy importante, que es la que les estaba mencionando, ¿correcto? Viene la ADN polimerasa o polimerasa tipo 3, esta de aquí. Y la DNA polimerasa tipo 3 es la que se va a encargar de preparar una nueva cadena de ADN. ¿Listo? Para eso, o para que se dé inicio a la replicación, chicos, necesitamos una secuencia muy pequeñita de ADN que se llama partidor o también conocido como primer. ¿Listo? Entonces, el primer, ¿sí? O partidor, lo que hace chicos, no sé si me están viendo aquí, ¿sí? Lo que hace es pegarse al inicio aquí y dar luego y empezar a formar nuevamente la cadena de ADN. Entonces, una vez ese primer, que es una secuencia cortita de ADN, se pega al inicio, ¿sí? Se pega aquí y aumenta un nucleótido acá, ¿correcto? Y luego viene esta enzima, la ADN polimerasa, y empieza a tejer, ¿sí? ¿Qué empieza a tejer? ¿Un ponchito? No. Empieza a tejer nuevamente las cadenas de nucleótidos, ¿sí? Y empieza a crearse nuevamente las cadenas de DNA. ¿Listo? La enzima va avanzando, la enzima DNA polimerasa, y miren, ya se va formando una nueva cadena. ¿Listo? Se sigue formando la cadena, miren. La DNA polimerasa va pasando y va insertando nucleótidos. Profesor, ¿y en qué orden va insertando? Ah, bueno, si es que acá arriba tenías tú, por ejemplo, timina, aquí abajo debe haber adenina. Si aquí arriba tú tenías guanina, acá tendrás citosina. Si aquí está citosina, él pondrá guanina, ¿sí? En ese orden va a ir colocando, ¿correcto? En orden de complementariedad. Y miren, se va a ir formando nuevamente nuestra cadena de ADN.
¿Listo? Acuérdense, miren, aquí está la otra hebra mamá, ¿sí? Y acá está la otra hebra mamá. Se ha dado origen a la nueva hebra hija en amarillo, ¿sí? Que es complementaria a esta. Si yo tengo timina acá, tendré guanina. Si tengo adenina, tendré timina, ¿sí? Esa es la replicación, chicos, ¿sí? Sacarle una copia a mi otra cadena, ¿correcto? Sacarle una copia a mi otra cadena. Por eso se llama replicación en sentido antiparalelo. Ahora, ¿sí? Se ha ido creando la cadena. ¿En qué dirección se da la replicación? Se da la replicación de 5' a 3'. ¿Listo? De 5' a 3'. O sea, si es que acá estaba 5' y este era 3', como les dije, acá se ha dado inicio. Recuerden, este es 3', porque acá está 5'. ¿Sí? Entonces la replicación se da de 5' a 3'. Siempre en esa dirección, por favor. ¿Ya? Siempre en esa dirección, de 5' a 3'. Bien. Obviamente va a crecer toda la cadena de ADN nueva, ¿sí? Y luego estas cadenas nuevamente se van a romper y darán origen a otras cadenas y así sucesivamente. ¿Listo? La replicación se va a ir dando miles de veces, ¿correcto? Miles de veces. Bueno, entonces, vamos a las diapositivas. Entonces ya conocen topoisomerasa, ya saben qué función tiene, ya saben qué función tiene la helicasa, ya saben qué función tiene la ADN polimerasa tipo 3, ¿sí? Da inicio a la cadena. Miren, esta es la nueva cadena hija, ¿sí? Acá se ha colocado los primers al inicio, ¿sí? Se coloca el primer o partidor, es un fragmento pequeño de ARN, son nucleótidos, ¿sí? Que se unen aquí, que son complementarios a la cadena mamá. Entonces, una vez que esos primers se unen, ¿sí? Imagínense tres nucleótidos se han unido, aquí esos tres primeros. Esos tres primeros son los primers. Luego entra la polimerasa y en este sentido que estoy moviendo la flecha, empieza a moverse la enzima. De 5' a 3'. ¿Sí? Miren, la otra cadena está en otro sentido, ¿no? De 5' a 3' será la replicación. Profe, ¿y qué pasa con la otra cadena de ADN? ¿Sí? ¿Se queda mirando? No, también esta cadena de ADN hace la replicación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esta primera cadena, ¿sí? Hace una replicación bastante rápida, ¿sí? Continua, nadie la para, ¿correcto? Esta otra cadena de ADN, la mamá, hace también replicación, pero una replicación pausada, por fragmentos, ¿listo? Por fragmentos. Y estos fragmentos, ustedes están viendo acá, miren, un fragmento, otro fragmento, se llaman los fragmentos de Okazaki. ¿Listo? Fragmentos de Okazaki. Igual necesitas un partidor o primer, necesitas una DNA polimerasa, ya no necesitas la helicasa porque ya está abierto esta cadena, y recuerden, va de 5' hacia 3' la cadena, ¿no? De 5' a 3', ¿sí? En sentidos opuestos, obviamente, porque son cadenas antiparalelas. ¿Bien? Dígame, señorita. Eso de 5', 3' es según la nueva cadena, o sea, la cadena hija, no la cadena madre. Así es. La replicación, cuando yo estoy diciendo 5', 3', es la dirección que toma la nueva cadena hija en base a la cadena mamá. Porque la cadena mamá, miren, tiene acá el inicio 3'. Entonces, como son opuestas, al frente debe haber 5'. Entonces, 5' inicia en dirección 3'. ¿Listo? Doctor, recuerden, dígame, señor. Una duda, ¿de dónde exactamente aparece el partidor? ¿De ribosomas, del mismo núcleo? ¿De dónde viene? Ok. Esos partidores o primers son fragmentos o segmentos de ARN que están sueltos en el núcleo. ¿Listo? Cuando el RNA también hace su replicación, ¿sí? Perdón, inicia la transcripción, hay enzimas que cortan este ARN en fragmentos pequeños. Entonces, eso le sirve al DNA para dar inicio a su replicación. ¿Ya?
Bien, entonces... ya, doctor. sí, Y una duda más. ¿Y dígame. estos primers se anexan a estas cadenas aleatoriamente o tienen un código o una regla, por así decirlo? Exactamente. O sea, por ejemplo, mira, en tu cadena mamá, este primer nucleótido, digamos, es timina, el siguiente es adenina y el tercero es guanina. ¿Sí? Entonces, esos fragmentos pequeñitos, un fragmento pequeñito viene y dice, a ver, ¿me puedo juntar con ellos? No, porque tengo otra secuencia. Ah, me voy. Viene otro fragmento pequeño de RNA. Si calza con esos nucleótidos, se une y da el inicio a la replicación. Como hay miles de millones de estos fragmentos de RNA, es muy rápida que uno encaje y dé inicio a la replicación. Gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, chicos, bueno, aquí se representa a la DNA polimerasa como un guante de béisbol, ¿no? Imagínense su mano derecha, imagínense en esa posición, y la molécula de ADN, ¿sí? En plomo, es la molécula de ADN mamá, o plantilla también le llaman, como quieran decirle, ¿sí? Miren aquí el cebador, ¿sí? Ahí está el cebador. ¿El cebador qué es? El primer o partidor, ¿ya? Cebador, primer o partidor es lo mismo, ¿listo? Entonces se junta allí con la cadena mamá y se empieza a producir la nueva cadena hija, ¿no? De 5' a 3', ¿sí? Entonces la enzima se ha movido de aquí hasta acá al final, ¿no? Entonces está... ¿Y qué va insertando? Como les he dicho, acuérdense acuérdense por favor de esto, ¿sí? La enzima polimerasa, que la había representado con este tubo, cuando va pasando, va insertando nuevos nucleótidos, ¿sí? Va insertando estos nuevos nucleótidos y los va colocando al frente de la cadena mamá, ¿sí? Y se van uniendo, ¿sí? Entonces recuerden, la polimerasa inserta nucleótidos para que se cree la nueva cadena de ADN. ¿Listo? Bien. Listo. La replicación de nuestro DNA es una replicación procesiva. ¿Listo? Procesiva. ¿Qué quiere decir procesiva? Quiere decir que es continua. Acuérdense que les dije en esta diapositiva que aquí no había ningún problema, se iba replicando sin ningún problema a toda velocidad. Esta es la procesividad de la replicación. ¿Listo? A esa se le llama cadena adelantada, ¿sí? ¿Correcto? Y existe otra replicación que se da en la otra hebra, ¿sí? Que es una no procesiva o también llamada presunta, que es más lenta, ¿correcto? Y se da por fragmentos, como les dije aquí, ¿sí? A esta cadena nueva que se va haciendo se le llama cadena rezagada. Claro, porque esta se replica primero y la otra se replica después. Se hace por fragmentos. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿qué característica tiene la replicación? Es procesiva, ¿sí? Gracias a quién? A una DNA polimerasa del tipo procesiva también. ¿Listo? Del tipo procesiva. Bien. Bueno. Listo, chicos. Doctor, Entonces, una miren. pregunta. Dígame, señorita. ¿Por qué hay una cadena procesiva y la otra es retardada? O sea, ¿por qué se hace por fragmentos? ¿Por qué no igual que la que sigue rápidamente, la de abajo también puede seguir rápido? Ah, ya, porque esta es más lenta que la otra. Ajá. ¿Qué diferencia? ¿Por qué en una hay fragmentos y en el otro no? Cuando se da la replicación, ¿sí? La velocidad a la que va esta es mucho más rápido, que hace que la otra cadena quede inestable, ¿listo? Quede inestable. Entonces, al quedar inestable, imagínense que no existe esta replicación aquí, solamente se esté dando esta, ¿sí? Se crea toda esta cadena, ¿sí? Esta nueva cadena de aquí, hasta arriba, ¿sí? Hasta arriba. Y esta cadena que está quedando de aquí, se ha quedado inestable. Entonces, requiere que se vaya dando paso a paso para que la inestabilidad que se ha producido se vaya dando. ¿Por qué no hay una replicación en este lado
perdón, con esta, muy parecida a esta, porque si es que la replicación se diera como esta, tendría yo que venir en este sentido, ¿sí? Y miren, esta cadena es mucho más cortita, ¿sí? Es mucho más cortita. Recuerden, tengo que venir de 5', o sea, desde acá hacia acá, ¿sí? Entonces, esta longitud es mucho más pequeña que esta que va a haber aquí, ¿no? Entonces, imagínense si la rapidez es aquí, yo replico todo esto y ya me pierdo, se cae aquí, se cae y ya no tengo que replicar, perdón. Uy, se me fue. Disculpen, se abrió la... A ver, un ratito. Ya, entonces estábamos aquí. Les estaba diciendo, chicos, uy, sí, se borró la presentación. Bueno, les estaba diciendo entonces, chicos, que la replicación en un lado, como es muy rápida, entonces se va a dar sin ningún problema. En cambio, en la otra cadena, el fragmento que se ha abierto es muy pequeñito. Entonces, si yo lo hago muy rápido, la enzima se va a caer y ya no va a seguir replicando. Entonces tiene que hacerlo parte por parte. Mientras se va abriendo la otra, va replicando por partes, porque si no, tendría mucha velocidad y crecería muy rápido y se cae la enzima y la replicación se para. ¿Listo? Ahorita vamos a verlo mejor con la diapositiva que está borrada. Ahí está. Ya, entonces les decía, esta pequeña distancia no va a permitir que la velocidad con que se replica esta sea posible. Porque si se replicara todo esto rápidamente como este fragmento, la enzima que está trabajando se va a caer aquí al medio. Entonces, mientras se va abriendo, paso a paso se va replicando por fragmentos. Va demorando, o sea, así va asegurando su replicación completa. ¿Listo? Bien. Chicos, una vez que se sintetiza la nueva cadena, ¿sí? Se sintetiza la cadena de ADN. Imagínense, ya terminé yo de producir mi cadena. Voy a poner uno más. Esperen un ratito. Listo. Ok. Listo. Imagínense, ya terminamos de replicar. ¿Listo? Bueno, imagínense que la enzima ya llegó hasta acá, terminó la molécula de ADN, terminó la replicación de esa molécula. Entonces, es probable que durante la replicación, cuando ha pasado la enzima y ha estado incorporando estos nuevos nucleótidos, alguno de estos haya sido defectuoso y se haya colocado de una forma mala. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí arriba tenía timina y debería haber puesto acá, o la enzima debería haber puesto adenina, ha puesto citosina. Y aún así se han juntado, ¿sí? Hay una adenina y una citosina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama mutación. ¿Sí? Eso se llama mutación. Ha cambiado la estructura, ¿correcto? Ha variado. Entonces, ¿qué hace la DNA polimerasa? Terminó aquí y dice, voy a regresar por si acaso para revisar si es que he trabajado bien. Y empieza a revisar. Y vuelve a pasar por toda la cadena de DNA que ha replicado. Entonces, cuando llega acá, dice, allá, acá tengo adenina, acá debo de tener timina, pero acá tengo citosina. Ah, no, tengo que repararlo. Rompe este enlace y hace que se incorpore la adecuada, o sea, la timina. Entonces, repara el ADN. ¿Sí? Esa es una característica que tiene la enzima DNA polimerasa tipo 3. ¿Listo? Repara el ADN. ¿Correcto? Esa característica se llama actividad exonucleásica. ¿Sí? O sea,
se mueve así la enzima, incorporando nuevos nucleótidos, y luego cuando termina, se da la vuelta y regresa. O sea, pasa 2 veces por la cadena. Una para insertar y otra para verificar errores y poderlos resolver. Profesor, ¿y siempre funciona? No, no siempre funciona. Por eso es que nos quedamos con daños genéticos, ¿no? La mayoría de enfermedades genéticas se da por eso, porque las enzimas no han logrado reparar el daño en el DNA. ¿Listo? Hay otros mecanismos de reparación que ya los vamos a ver cuando hagamos reparación del material genético. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que les decía de la actividad exonucleásica, ¿no? Las exonucleasas revisan la perfección del DNA sintetizado. Un ejemplo de exonucleasa es la ADN polimerasa tipo 3. ¿Listo? No se olvide. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está la replicación, ¿correcto? Del ADN, ¿no? Acá se da la replicación continua y aquí es la replicación lenta por fragmentos, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Y bueno, aquí está la actividad exonucleásica. Miren, tengo mi ADN replicado. ¿Listo? Esta es otra enzima que tiene actividad exonucleasa, la RNasa H. ¿Listo? Entonces, miren, pasa la RNasa H, o en este caso la DNA polimerasa que les decía, y revisa este fragmento y dice, todos estos nucleótidos están mal colocados. Entonces, tengo que eliminarlos. ¿Listo? Entonces, las exonucleasas se encargan de cortar aquí. Cortan ese fragmento verde, ¿sí? Y no se queda así, obviamente tiene que rellenarlo, ¿no? Entonces, la DNA polimerasa inserta nuevamente los nucleótidos correctos, ¿sí? Y hay una enzima que se llama la DNA ligasa que se encarga de unir ese corte que ha habido acá, ¿sí? Es como que pega, ¿no? Pega los fragmentos insertados y ya tenemos la nueva cadena correcta, ¿sí? Sin ningún error, ¿no? Esa es la actividad exonucleásica, ¿sí? El corregir errores durante la replicación, ¿ya? Doctor, una Dígame, pregunta. O sí. sea, ¿quiere decir que la RNasa H es como que es la que identifica el error? Es otra. Así como la RNasa H, está la DNA polimerasa 3, ¿sí? Este ejemplo que les he puesto aquí en la diapositiva, chicos, es lo que hacen las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacen nuestras células eucariotas es lo que yo les mencionaba con la DNA polimerasa. La DNA polimerasa revisa y también incorpora. En cambio aquí intervienen 2 enzimas. La RNasa H, que identifica el daño y lo corta, y luego llega la DNA polimerasa, que incorpora nucleótidos y de una forma correcta, ¿no? ¿Ya? Este es ejemplo en bacterias, ¿ya? Pero esta es otra enzima con actividad exonucleásica, la RNasa H. Entonces, doctor, en nosotros los humanos, solo actúa la exonucleasa y luego viene la ADN polimerasa 3. En nuestro caso, chicos, en nuestro caso, la DNA polimerasa 3 y la DNA polimerasa 1, que la tenemos en pequeñas cantidades, se encargan de realizar este trabajo de corrección. Entonces, la polimerasa 3 y la polimerasa 1, más la 3 que la 1, ojo, lo que hace es identifica el daño y lo corta, ¿sí? Hace las veces de RNasa H. Uy, perdón. Hace las veces de RNasa H. Estamos... ¿Listo? Una vez que identifica y corta la DNA polimerasa 3 o 1, ¿sí? A eso se llama actividad exonucleásica. ¿Listo? Lo que ha hecho las enzimas se llama actividad exonucleásica. Ha cortado. ¿Listo? Una vez que corta, la misma enzima DNA polimerasa 3 incorpora los nuevos nucleótidos, los nucleótidos correctos. Los coloca y luego también tenemos DNAs ligasa, que lo que hacen es cerrar ese fragmento que se había cortado con la enzima DNA polimerasa. ¿Ya? Eso en nuestras células. Bien. Aquí hay características de bacterias. Van a disculpar aquí el error, ¿sí? Aquí dice ADN polimerasas como título y aquí están las las ADN polimerasas en bacterias o procariotas y ADN polimerasas en eucariotas. Son las diferentes características, ¿no? Para que la tengan como información, ¿ya? Acá también igual tienen la información, ¿ya?
Miren, por eso les decía, la DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 3 tienen actividad exonucleásica. ¿Sí? Lo que hacen es incorporar nucleótidos y luego regresan para revisar errores. O sea, va de 5' a 3' y luego regresa de 5' a 3' otra vez. ¿Ya? Aquí está la actividad exonucleásica, ¿no? Como la DNA polimerasa, la RNasa H. ¿Qué hace? Cortar los fragmentos o los segmentos que están mal insertados. ¿Listo? Son enzimas que cortan el DNA. ¿Ya? Bueno, acá más características de las enzimas. ¿Ya? Y bueno, ya para finalizar esas dos últimas diapositivas, porque ya va a ser hora. Nuestro ADN, señores, nuestro ADN tiene las siguientes características. ¿Listo? ¿Cómo creen ustedes que nuestro ADN se desintegra? ¿Se podrá desintegrar nuestro ADN? Alta. Por temperaturas, muy bien, por temperaturas, ¿no? Imagínense, si yo, a ver, vamos a escoger quién está conectado acá. A Daniela Chávez Benavente, la señorita, le prendo fuego, ¿listo? Le hacemos una fogata con su compañera. Entonces, su ADN, lo que va a suceder con su ADN es lo siguiente. Su ADN se va a separar, ¿listo? Su ADN se va a separar, se va a desintegrar, para finalmente desnaturalizarse. Al desnaturalizarse el ADN, ya no hay replicación, ya no hay transcripción, ya no hay traducción, ya no hay proteínas. Las proteínas se desintegran. Por ende, morimos, ¿no? Su compañera Daniela muere. ¿Listo? Profesor, ¿hay alguna manera de salvar a Daniela? Bueno, aparte de llamar a los bomberos y echar agua, vamos a... No, esto no es verdad, pero vamos a decirlo como para que se entienda. Si yo la saco a Daniela del fuego y la coloco en una congeladora, lo que quede de Daniela, las células que queden de Daniela vivas, ¿sí? Como se están desnaturalizando, se están separando las moléculas de ADN, ¿sí? Si yo las enfrío, estas moléculas se vuelven a pegar y se vuelven a enrollar, se vuelven a unir. Las dos cadenas de ADN que se separaron por temperatura se vuelven a juntar cuando bajo la temperatura. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes quieran desnaturalizar ADN, caliéntenlo. Entre 70 y 100 grados, el ADN se va a separar, las dos cadenas. Pero si ustedes quieren volverlo a renaturalizar, ¿sí? Colóquenlo en la congeladora a menos 20 grados y ese ADN que se separó se va a volver a juntar y va a formar nuevamente las dos hebras de las que está formado. ¿Listo? Otra forma de desnaturalizar. Dígame, señorita. ¿Habría algún daño si pasa eso? O sea, si lo desnaturalizamos y lo renaturalizamos otra vez. O la información queda intacta. En el caso que usted lo exponga, imagínense que ha extraído DNA de una muestra de sangre, ¿no? Para hacer una evaluación X de un examen. ¿Ya? Si es que usted coloca ese DNA que ha logrado extraer en un baño María que está a 100 grados, por ejemplo, y lo deja más de 5 a 10 minutos, ese RNA ya no se puede renaturalizar. ¿Ya? Entonces se tiene hasta 5 o 10 minutos para volverlo a congelar y se pueda renaturalizar. ¿Listo? Okay, gracias, doctor. Listo. Otra forma de que se desnaturalice o se abra el ADN es cambiando los pHs. ¿Listo? Cambiando los pHs. De pH básico a un pH ácido, un medio ácido, los DNA se van a desnaturalizar. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, hay una temperatura que se llama la temperatura de melting. M-E-L-T-I-N-G. ¿Ya? Esa temperatura melting es aquella en la que el 50% del ADN está todavía en doble hebra y el otro 50% se ha desnaturalizado, se ha abierto. ¿Sí? Justo, miren, la mitad es la TM, temperatura de melting. ¿Listo? Entonces, todo gen, todo ADN tiene una temperatura de melting adecuada.
Bien, listo. Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? Porque ya estamos 2:30 exactos para no molestarlos si ustedes siguen con otras actividades. Doctor, al inicio le quería preguntar sobre los intrones, si de verdad no tienen una función, o sea, no sirven para nada. No, o sea, los podemos estudiar, sí, pero no hay mucha información de que nos sirva, ¿no? Se ha visto que hay algunas mutaciones que causan o están causadas en regiones donde están los intrones, pero recién están en estudio, ¿no? Recién están en estudio. Pero generalmente no nos sirven de mucho. Pero no sería como una manera de protección al ADN, porque supuestamente las Exacto. mutaciones se realizan más en los intrones que en los exones. Exacto. Eso es lo que se está planteando, ¿no? Ya hay algunos papers con los que se trabaja con esto, pero todavía no se sabe muy bien, como hay gran cantidad de intrones, al menos en humanos, no se puede estudiar muy bien esto. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Mis compañeros me preguntaban si es que para el examen van a entrar las fechas de la historia del ADN, qué personas aportaron eso. No. Esa parte es solamente complementaria, como para que ustedes conozcan, ¿ya? Conozcan y se haga un poco más amena a veces la clase, ¿no? Sepan un dato más importante, ¿no? Pero no, nada de fechas que en el 53 se logró descubrir el DNA, tanto se sacó el premio Nobel, no, eso no nos interesa, ¿no? A quien le guste memorizar fechas, que lo haga, pero no es indispensable, ¿ya? Ya, doctor, también, disculpe, me preguntó a mis compañeros si en el caso, digamos, de su sección, usted va a hacer el examen para su sección y el doctor Bernabé para sus secciones, o va a ser un solo Ya, examen un para ratito, todos. voy a detener la grabación porque estamos ya en tiempo. La estoy deteniendo la grabación. Ya, bien. Miren, yo me tengo que comunicar con el doctor Bernabé ahora, estos días, y para la siguiente clase yo ya les voy a tener la respuesta. ¿Ya? Em, yo prefiero que cada sección tenga su examen. ¿Listo? Si ustedes observan los videos del doctor Bernabé con los míos, bueno, yo tengo un poquito más de, hablo un poco más de historia, no sé, a veces el doctor es más puntual, a mí me gusta extender un poquito más y explicar un poco más, pero al final todo es lo mismo, la información es la misma que se maneja, ¿ya? Entonces, a la siguiente semana, por favor, yo les indico cómo va a ser el examen, ¿ya? Pero no se preocupen de eso. Ya, ¿Ya? doctor, una preguntita, la última que me acaban de preguntar es que acerca de la tarea que está en el aula virtual sobre el documento del coronavirus, usted nos dijo que era para la última semana, pero ahora va a ser para este jueves que tenemos que presentarla. No, a ver, un ratito. Vamos a ver acá. Sí, sí, tienes razón. Esta lectura e interpretación de resúmenes del SARS-CoV-2 es para la última semana de trabajo de la fase, ¿verdad? Listo. Ahora ustedes me tienen que presentar esta clase de acá, tarea 2. Agentes anticancerosos y antivirales que actúan sobre la replicación del DNA. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, me hubiera gustado, como les digo, hacer la clase así con la pizarra y enseñarles mi estructura de ADN mucho mejor para que la puedan ver, pero no se puede. Entonces, cuando nos juntemos, espero pronto, voy a llevar la estructura para que la vean, hasta si quieren jueguen con ella y puedan entender un poquito mejor. ¿Ya? Cualquier cosa avísenme si es que necesitan, algo no ha quedado en claro y bueno, les da un poco de temor preguntar por aquí, vergüenza, qué sé yo, porque a veces sucede, háganmelo escríbanme, su compañera Sadie tiene mi número de teléfono, escríbanme y pregúntenme, no hay ningún problema, ¿ya? Solo que les voy a responder a partir de las 7 de la noche, porque es ahora recién termino de hacer las actividades que estoy realizando, ¿ya? Listo. Entonces, nos vemos al siguiente lunes. Por favor, cumplan con su tarea.